Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, mirando al futuro, estudiando los retos y las oportunidades de las políticas culturales, pero yo creo que eso nos va a obligar también quizá a mirar un poco al pasado. Jordi Martí, buenos días, secretario de Estado de Cultura. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en Gracias este encuentro. a ti por atreverte. Y nada, yo creo que vamos a escuchar primero lo que tengas que contarnos sobre estos retos, estas oportunidades y, como decía, seguramente mirar un poco también al pasado para ver de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Muy bien, gracias Laura. En primer lugar, agradecerte que hayas aceptado participar en esta presentación y también quiero agradecer de manera muy sincera a la Fundación Ortega Marañón por haberse prestado a organizar esta charla. Sí, he querido titular Mirando al futuro. Sé que el contexto político en el que estamos, pues hay una cierta sensación de que hay que mirar solo, que hay que mirarse a los pies y al presente inmediato, porque el futuro es algo que ha desaparecido como idea a pensar. Y creo que la única manera de acometer la gestión de un ministerio, de acometer la gestión de una administración pública, es al revés, pensando en el largo plazo. Y creo que hemos conseguido que el Ministerio de Cultura, durante este par de años que el nuevo equipo se incorporó, que el ministro Urtasun tomó posesión, todo lo que estamos haciendo tiene una mirada de largo alcance, no es presentista. Y creo que, sinceramente, que a pesar de los pesares y del contexto, pues creo que es indispensable hacerlo de esta manera. El segundo motivo del encuentro es que hace más de un año y medio, que hice una presentación el mes de junio en la Fundación Thyssen, algunos de vosotros y vosotras quizá estabais, en la que después de 4 o 5 meses de haber tomado posesión y de que el Ministerio hubiéramos organizado un poco cuál era el plan de funcionamiento para estos años, pues lo conté al sector cultural, igual que el ministro lo contó en comparecencias públicas y lo fuimos contando. Hice esta misma charla en varias ciudades por España porque me parecía que era una manera también de decir, mire, nos comprometemos a hacer esto. Y me pareció que llegando a la mitad de legislatura, insisto, estamos en la mitad, nos quedan aún una segunda mitad por hacer, pues era un buen momento de hacer un pequeño balance, mirando al futuro, es decir, qué es lo que hemos hecho que nos apoya para poder seguir construyendo hacia adelante. Y quiero hacer, de todas formas, trataré de hacerlo lo más rápidamente posible para no cansaros en esta mañana fría madrileña, pero quería hacer primero una reflexión quizá un tanto más conceptual, porque creo que hay un asunto que siempre pasa en las políticas culturales, que es ¿para qué sirven? Todo el mundo tiene claro pues, que son necesarias las políticas económicas, sociales, hoy ambientales, pero esto de la cultura es porque es solo un sector de la economía que da puestos de trabajo y riqueza, es porque la cultura nos hace libres, como decían los clásicos. ¿Por qué es? ¿Qué necesidad tenemos de apostar por este ámbito, desde mi punto de vista fundamental y uno de los pilares, por descontado, de la misma condición humana? Y lo hago a través de un pequeño ensayo que justamente es un centenario y que además tiene todo el sentido traerlo aquí, que es La deshumanización del arte de Ortega y Gasset, que se publicó justamente en 1925, justo cuando, un año después que André Breton publicara el primer manifiesto surrealista, y en ese momento de entreguerras en los que también seguramente los coetáneos de esa época pensaban que el futuro estaba muy incierto, que era oscuro, Europa se acercaba al peor de los desastres que ha tenido el siglo XX, había una transformación tecnológica importantísima, y en ese momento Ortega y Gasset, analizando las vanguardias, habla de la deshumanización del arte. Lo que él plantea, en el fondo, es poner de relieve que la cultura se ha ido distanciando del público, de los ciudadanos, y manifiesta que hay dos tipos de ciudadanos, unos muy poquitos que son capaces de acercarse a ese arte que se presenta como algo extraño, y luego una gran masa que es incapaz de comprenderla. Él, en un artículo anterior, había hecho una referencia a la historia del arte con 3 palabras muy claves y que para mí son muy iluminadoras. Él decía el arte clásico, el arte medieval, hasta los inicios de la modernidad, los pintores, los artistas
ilustraban cosas y, por tanto, uno, enfrentándose a las obras de arte, lo que veía, lo que trataba de ver era la realidad. En un segundo momento, y ahí tenemos nuestros grandes pintores en el Prado, pues él decía, pasaron de las cosas a las emociones. Pintor de la luz, pintor del romanticismo, etc. Pero continuaba habiendo una conexión muy real entre la producción cultural y la realidad. Finalmente, él lo que plantea es que las vanguardias pasan de las cosas a las emociones, a las ideas. De manera que la distancia entre la obra de arte, entre la producción artística y cultural y la sociedad, se hace cada vez más ancha, más amplia, y por tanto la cultura desconecta, y hasta llegar a hablar de la deshumanización del arte, un título contundente y que pretendía ser una provocación. Y acaba diciendo una frase que a mí me llama la atención y que yo trataré de darle la vuelta, que dice: tomar el arte por el lado de sus efectos sociales se parece mucho a tomar el rábano por las hojas o a estudiar el hombre por su sombra. De hecho, de todas maneras, todas sus reflexiones posteriores, desde mi punto de vista, y no voy a entrar porque nos llevaría a hacer una charla que no habéis venido a escuchar, lo que hace Ortega es tomar el rábano por las hojas. No dejarlo de coger por las hojas, sino precisamente establecer las relaciones entre el ámbito cultural y la sociedad. Y creo que ese es el asunto fundamental que hoy nos debiera competir. ¿De qué manera tomamos el rábano por las hojas y pensamos cómo podemos conectar lo que todos vosotros y vosotras hacéis, cada uno en su sector y en su ámbito, lo que nosotros hacemos desde el Ministerio, con la realidad a la que nos enfrentamos? Y hay muchas veces que hablamos que es una realidad de polarización, es una realidad que nos preocupa por el auge de la extrema derecha, por esa sensación de que es imposible construir comunidad porque el otro se ha convertido en el enemigo, en el adversario a batir, un mundo donde la guerra vuelven a sonar los tambores, donde hay genocidios. Y siempre tenemos esa sensación, ¿no? Hay algunos que dicen, no, la cultura es la salvación. Bueno, no, depende. La cultura no es la antítesis de la guerra. Hay cultura de la guerra, hay cultura del conflicto. Son culturales estas divisiones que atraviesan nuestra sociedad. Y creo que, siguiendo a Ortega y tomando el rábano por las hojas, lo que hemos de pensar es que realmente nosotros y nosotras, y el ámbito cultural principalmente y su responsabilidad, es tratar de construir un ecosistema cultural en nuestras sociedades que vuelva a permitir construir la idea de comunidad, la idea de un nosotros, la idea de que la diversidad es positiva, pero basada en el respeto, en la escucha, en el intercambio, en la mezcla, no en esta sensación que uno tiene tanto en los debates políticos como también en los debates ciudadanos, porque la política no deja de ser el reflejo, el espejo de la propia sociedad, en la que ya es imposible imaginar una idea de futuro colectiva. Bien, esa es la primera reflexión que os quería hacer, sobre todo para insistir en que la importancia hoy de la cultura no es ni ese carácter instrumental que se le había dado en el pasado en relación a la economía, en relación a la sociedad, sino precisamente para enfrentar los retos que hoy tenemos en el presente contemporáneo. Y en junio del año pasado yo hablé de 5 retos. El reto de la diversidad cultural y lingüística, el reto de la internacionalización, el reto de la precariedad de nuestro sector cultural, el reto climático y el reto tecnológico. 5 retos que tienen que ver con las dificultades que hoy tenemos en nuestra sociedad. El reto de la diversidad cultural y lingüística tiene mucho que ver con lo que he contado, la necesidad de pensar que la diversidad es un activo. Y hoy ese problema lo tenemos dentro de España, en los que a algunos aún les parece que la diversidad lingüística, por ejemplo, es un problema que arrastramos, es un lastre el que tenemos, en lugar de entender que es un tesoro. No hay cosa mejor y seguramente esa es una de las características más potentes de nuestro país, es la posibilidad de expresarlo, de que se expresen sus ciudadanos en lenguas diversas. Pero el mismo conflicto lo tenemos si pensamos en Europa,
el mismo conflicto lo tenemos si pensamos en el ámbito iberoamericano, el mismo problema lo tenemos afrontar la diversidad en el terreno general. El de la internacionalización también lo es. Podríamos tomarlo también desde la perspectiva que el sector cultural necesita expandir, el sector cultural español necesita expandir su mercado. Pero después de haber hecho todas las ferias internacionales, nos acompaña María José Gálvez, en México, en Colombia, en Panamá, el año que viene en Sao Paulo, uno piensa, ¿realmente eso sirve simplemente por una cuestión económica? Cuando uno está en todos los debates que se hicieron en Guadalajara o en Colombia este mismo año, en abril, uno cree que solo eso sirve para que las editoriales españolas, que es muy importante, se expandan y puedan... O realmente de lo que sirvió, su principal función es que volvimos a construir un nosotros en ese gran espacio diverso, con una diversidad lingüística, cultural, con injusticias acumuladas de nuestro pasado compartido, con claroscuros, pero volver a construir un nosotros. Ese es el principal reto de la internacionalización cultural, el poner la cultura frente a las demás, el poder mezclar, intercambiar ideas, planteamientos y formas de ver el mundo. El reto de la precariedad es uno de los retos que atraviesa la cultura a nivel internacional. Hemos de ser conscientes de que el sector cultural es reflejo también de lo que ocurre en las sociedades contemporáneas. La diversidad, la desigualdad social y económica crece. Y el reto climático, pues lo hemos vivido durante estos 2 años de manera cruenta, con las más de 200 muertes de la Dana en Valencia, lo hemos visto en los incendios estos veranos. Es necesario reinventar una manera de convivir en el mundo. Hay que reinventar también la forma de relacionar los seres humanos con el entorno natural. Y ahí hay una perspectiva cultural indiscutible. Esta idea de que el mundo está a nuestro servicio ha de reconvertirse en el que compartimos un territorio global al que hemos de respetar, sobre todo pensando en las generaciones futuras. Y lo hablábamos antes, un reto tecnológico. La IA nos pone frente al enorme reto, con dimensiones económicas, éticas, culturales, de ser la primera vez que una máquina puede... Algunos imaginan que puede sustituir esa capacidad que hasta ahora era exclusiva de la capacidad humana, que es la propia capacidad de creación. Bien, a estos 5 retos le respondía con 3 palancas, y son las que voy a contar muy rápidamente. 3 palancas para ayudar a empujar el ecosistema cultural de nuestro país a favor de estos 5 grandes retos. La primera era la apuesta por los derechos culturales. Y mirar, aquí voy a deciros que una de las cosas que más satisfecho estoy y estamos en el equipo del Ministerio fue el éxito de Mondiacult. Anunciábamos Mondiacult también en esa jornada que hicimos en la Thyssen hace 1 año y medio, y en ese momento era un reto enorme organizar una asamblea con más de 120 países representados por sus ministros y viceministros, pensando en conseguir una declaración común, una perspectiva común, y no solo se consiguió, sino que además la perspectiva de los derechos culturales, que cuando la lanzamos en España tuvo un amplísimo debate, con mucha gente poniéndola en duda, etcétera, pues he de decirles que se aprobó en la declaración final y que generó un gran consenso en la perspectiva internacional. Y tiene mucha importancia, porque los derechos culturales sitúan, y hablar de derechos culturales ante Jesús Prieto a uno le impresiona un poquito, porque es el gran experto en la materia que tenemos en nuestro país. Hablar de derechos culturales significa precisamente colocar la cultura para responder a esos retos esenciales que hoy tiene la humanidad. No pensarla ni como una dimensión del sector cultural o de los artistas y de los creadores que simplemente tienen que acercarla a los ciudadanos, no solo situarla como un enorme sector económico en nuestro país y a nivel internacional, sino situarla en relación a aquellos derechos que tienen los ciudadanos en relación a la cultura. Y ahí no solo hicimos Mondiacult, sino que hemos hecho otra cosa que además ha generado también un amplio consenso en la sociedad española, que es que presentamos
no está Jazmín, no solo una nueva dirección y una nueva directora de Derechos Culturales, sino que ya tenemos, está Arnau con nosotros, de la dirección, tenemos un plan de derechos culturales. El plan de derechos culturales implica, no son una disciplina sectorial, es un enfoque transversal y ha de afectar no solo al ámbito público, sino al conjunto del ecosistema cultural. Los derechos culturales implican, desde mi modo de ver, sobre todo, enfrentarse a los sesgos que tenemos en el ámbito cultural a nivel de población. Sesgos que pueden ser de género, sesgos que pueden ser de clase, por descontado, y sesgos que pueden ser por la diversidad cultural de nuestro país. Aún las plateas, como la nuestra de hoy, es muy homogénea respecto a la sociedad que nos espera aquí fuera. Plantear una perspectiva de derechos culturales implica pensar un ámbito cultural que incluya otra vez a un nosotros colectivo. ¿Y cómo los dividimos? Pues los dividimos, en primer lugar, en el derecho al acceso, el más común de todos, el que iluminó las políticas culturales después de la Segunda Guerra Mundial. La cultura es un legado de las generaciones anteriores, hay un conjunto de personas, artistas, intelectuales que generan producciones culturales. La función pública es facilitar el acceso de la cultura a los ciudadanos. Bien, ese podríamos decir que está resuelto. En la era en el que en este aparato tenemos acceso a cualquier producción cultural del pasado, del presente o del futuro, pues podríamos decir que está resuelto. Pero hoy sabemos que el acceso a la cultura no solo es el acortar la distancia, sino es facilitar la capacidad crítica de enfrentarse a ese alud de información. Hoy no tenemos el problema de tener que encontrar, sino tenemos la dificultad de tener que comprender, de situarse en una relación no solo de acceso, sino una relación crítica con la cultura. Siempre recuerdo una frase de alguien que fue director del Centro de Cultura Contemporánea, con quien trabajé, Ramoneda, que siempre decía: una exposición, una película, una obra de teatro, un libro, solo tiene sentido para el lector, para el espectador, para el visitante, si después de terminar esa experiencia cultural le ha transformado. La cultura necesita, y para que a uno le transforme, necesita un espíritu crítico con el que nos enfrentamos. Todos tenemos en la cabeza un libro o una película que no podemos olvidar. Esa es la raíz del acceso a la cultura. No es simplemente decir, no, es que ya lo hemos puesto todo al acceso de los ciudadanos. Si esa capacidad crítica, sin esa capacidad crítica, de poco sirve. Bien, hemos hecho muchísimas cosas, las voy a... No quiero hacer una alud, porque además todo lo contamos y ahora todo es público, pero proyectos de cooperación en el ámbito rural, cine escuela y cine senior para acercar a nuevos colectivos, a los colectivos más pequeños y a los mayores, que además, sobre todo el cine senior, nos ha ayudado a resolver la crisis que tienen las salas de cine en el contexto de las pantallas domésticas. La apuesta por una serie de grandes equipamientos y medianos infraestructuras culturales, muchos proyectos que estaban encallados y que hoy son una realidad. Empiezo por la Biblioteca de Barcelona, que siempre cuento que fue el primer proyecto que en el año 96 yo me dediqué, siendo un joven asesor del ayuntamiento de mi ciudad, y ahora ya está en obras, y además con un proyecto de adquisición de fondos de los grandes escritores de aquel momento en el que Barcelona alumbró no solo el boom latinoamericano, sino provocó una gran cantidad de escritores que hoy tienen una importancia central en la historia de nuestra literatura. Hemos empezado adquiriendo el fondo Juan Marsé, pero van a continuar en el futuro. El Salón de Reinos en el Prado, que era un proyecto complicado y que ahora está ya resolviéndose, la ampliación del Museo de Sorolla, el Museo de Sevilla, el Arte Romano de Mérida, el espacio La Fuente, que ayer presentaba el ministro en Santander, vinculado al Centro Nacional Reina Sofía, y con esos podríamos continuar, la adquisición de la Casa Gomis, que ahora vamos a empezar la rehabilitación, centros e iniciativas y proyectos que campan y que van a mejorar esa estructura, esa red fundamental, bibliotecas, no solo la de Barcelona, hay unas cuantas ya en marcha y algunas que hemos inaugurado
recientemente, que van a mejorar esa capilaridad de los centros culturales que permiten facilitar el acceso cultural a los ciudadanos. El segundo derecho es a la creación. Ahí tuvimos al inicio, y por suerte hay que estar atentos, pero parece que ha disminuido, es el derecho a la libertad de expresión. Y ahí tuvimos que intervenir de manera muy contundente en los primeros meses ante actos claros de censura. Festival Extrarradios en el norte, el centenario de Vicent Tallés, que se pretendió cancelar, Miguel Hernández y tantos otros, en los que tuvimos una actuación muy rápida y muy, creo, eficaz para salvaguardar una cosa que debiera ser el frontispicio de cualquier política cultural, que es el derecho a la libertad de expresión. Pero hemos hecho más cosas. Hemos hecho una que quizá ha pasado más desapercibida, que es una pequeña modificación en el bono cultural joven. ¿Sabéis ese bono que a los chavales de 18 años les permite gastar recursos para acceder a la cultura? En el bono del 26 hay una modificación que me parece muy significativa, y es que va a servir para acceder a la cultura, para ir al cine, al teatro, para comprar un libro, pero también para acceder a las prácticas y a la formación artística. Va a servir para pagar matrículas de escuelas de arte, va a servir para comprar un instrumento musical, va a servir en el sentido de decir, no solo el ámbito cultural es el acceso, es necesario facilitar, se aprobó la Ley de Enseñanzas Artísticas, las prácticas artísticas, el contacto directo entre los jóvenes, entre los más jóvenes y la creación. Hemos establecido unas nuevas ayudas a guionistas en el ámbito cinematográfico, porque hay un sesgo claro en el ámbito de la cultura. Es fácil y lo conocéis. En el ámbito de la cultura siempre ganan pocos y cada vez se concentra más el éxito en pocas manos. Y si uno quiere mantener un ecosistema plural y diverso, es necesario alimentar la cantera con la mayor facilidad para acceder a la creación cultural. Ayudas a guionistas, ayudas a la creación del cómic, a creación literaria, por descontado. Dos proyectos que van a permitir, dos proyectos nacionales, uno el Centro de Tabacalera, que las obras avanzan a buen ritmo y que ha convocado ya las primeras becas para creadores, porque es un centro de residencias artísticas, de la misma manera que el Centro Nacional de Fotografía en Soria, que las obras avanzan, pero avanzan a la vez que hemos hecho ya encargos a fotógrafos y a producciones fotográficas que algunas además ya se están viendo en exposiciones que están recorriendo el país. Hemos trabajado en el Estatuto del Artista, a pesar de que creo que ahí faltan avances muy significativos. Se aprobó el tratamiento de las rentas irregulares de los artistas. Estamos a punto de sacar el Real Decreto 1435-85 del Ministerio de Trabajo con una regulación laboral, que en el fondo es una reforma laboral para los creadores y trabajadores de la cultura. Y falta una cosa importantísima que vamos a empezar a trabajar, y es un sistema para los autónomos de cotizaciones en el ámbito artístico y cultural. Y quedan muchas más cosas en el Estatuto del Artista. Empiezan a haber ejemplos en Europa de pruebas piloto de elementos que hacen un paso muy para adelante. Si primero el Estatuto se planteaba como unas reformas en leyes y en normativas para adaptarlo a la actividad artística, ahora cada vez más se plantea no solo esa reforma, sino también qué políticas activas para mantener un sector creativo emergente potente en cada país. Ahí nos estamos jugando la creación de futuro y, por tanto, hay que hacer esfuerzos para que ese derecho a la creación no tenga sesgos de clase. Me lo contaba hace poco el director de la SCAC, de la Escuela de Cine en Cataluña. Me decía, sí, damos 2 o 3 becas, pero sabemos que nos queda mucho talento en la puerta, porque las cuotas las puede pagar muy pocas familias. Y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo, porque la creación, el talento, la capacidad creativa, ese gusanillo en el estómago de un artista no mira la cuenta corriente. Nace y existe de manera expansiva en toda la sociedad. Y lo que hay que garantizar es que todo el mundo que tenga esa motivación tenga las oportunidades para poderla desarrollar y no haya un sesgo ni de clase, ni de género, por descontado, ni de origen o de cultura de partida. Y finalmente, los derechos culturales ahondan en un elemento fundamental que es el derecho a la participación en la vida cultural.
Ahí sí que ha habido un cambio radical en las políticas culturales, y es que entender el derecho, el ámbito cultural siempre era el derecho a la creación, y además protegido por la propiedad intelectual, por los derechos de autor, etcétera, y el derecho al acceso. Como si eso fuera algo de un grupo de ciudadanos, y luego los demás tenían que venir a evangelizarse con las capacidades creativas concentradas en un colectivo de la... La perspectiva de los derechos culturales coloca un tercer derecho y es decir, no, cualquier ciudadano, se dedique a lo que se dedique, es receptor, pero debe ser también emisor. Ha de poder notar que su bagaje cultural está en el espacio público, en el ámbito público, en el ecosistema público de su ciudad o de su sociedad. Eso es lo que es el derecho a la participación. Y ahí tenemos un reto. Abramos la cartelera de Madrid o de cualquier ciudad española el día que queramos y veremos que continúa habiendo sesgo de género y hay un sesgo importantísimo de diversidad cultural. Nuestro país es diverso, se hablan más de 300 lenguas, hay orígenes de todos los países. Si queremos construir un nosotros, en el teatro, y digo teatro, poner biblioteca, cine, lo que sea, uno debe ver representado su espacio cultural tal como es en la realidad. Y ahí hay un trabajo enorme. Voy a contar muy brevemente algunos proyectos. Se presentó hace poco, los nuevos... hemos trabajado mucho en esa perspectiva de superar, como lo dijo el ministro en su primera intervención, y generó una tormenta en esta ciudad, superar el marco colonial. Hay injusticias en las relaciones y en nuestra historia, y tenemos hoy muchos ciudadanos que provienen de esos países que fueron, digamos que provienen de esas antiguas colonias, de esos antiguos países que estaban vinculados a la corona española. Yo no creo que debamos considerar ni leyendas negras ni leyendas blancas, porque la historia siempre tiene claroscuros y tiene cosas enormemente positivas y tiene elementos negativos. Poner de relieve aquello que fue negativo, contar las violencias, contar qué pasó y qué ocurrió con culturas que fueron masacradas en determinados periodos de la historia, es un acto de reconocimiento, es un acto que se vincula a los derechos culturales. Uno no puede construir un nosotros si no reconoce aquello que en el pasado se hizo mal. De ahí las exposiciones con mirada colonial de la Thyssen, de ahí los proyectos que ha hecho el Reina Sofía durante muchos años, uno de los pioneros en sostener y en hacer una mirada hacia los colectivos migrantes, hacia los pueblos indígenas, etc. De ahí que abordáramos, y lo presentábamos el otro día, las nuevas museografías de los dos centros que son centrales en esta cuestión en nuestro país, que es el Museo Antropológico, el Museo Nacional de Antropología y el Museo de América. Los presentamos, no me voy a detener en ello, pero para nosotros tiene una importancia central. Lo dijimos hace un año y medio, empiezan a ser realidades concretas hoy. La cultura con memoria. Obviamente la memoria democrática depende de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero el ámbito cultural tiene un papel central. Y ahí hemos hecho dos cosas desde el Ministerio que creo que son centrales. Una, la devolución, el inicio de la devolución de las expoliaciones por el franquismo de obras de arte. Se han hecho ya dos y van a continuar en el futuro. Se empezó también con la colaboración muy intensa del Museo del Prado. Y hemos hecho otra cosa, que es impulsar la extinción, el cierre de la Fundación Francisco Franco, y vamos a continuar con aquellas fundaciones que exaltan el franquismo, como son la Primo de Rivera, la Blas Piñar, la Queipo de Llano o la Serrano Suñer. No se trata... Imaginemos cualquier país europeo que ha pasado por una dictadura que tuviera fundaciones en honor a su antiguo dictador. Es inimaginable, es absolutamente inimaginable. Y creo que eso es una anomalía que España debía resolver, porque, insisto, también es la única forma de ir superando los lastres del pasado. Hemos hecho también temas de género. Ayer se presentó el balance, la Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el sector audiovisual y cultural, y quiero agradecer de manera muy especial al presidente de la Academia de Cine que nos acompaña, porque sin su colaboración hubiera sido imposible. Era algo tan simple como poner un dispositivo
al servicio de las mujeres que trabajan en el sector cultural. Hemos hecho ya el primer año, se ha puesto en marcha, lo anunciábamos también hace un año y medio, hoy ya es una realidad. Ayer se presentó también el nuevo protocolo que va a permitir mejorar en ese ámbito. Y finalmente se han impulsado convocatorias de ayudas con mirada social, tanto en proyectos de impacto social, que hemos hecho la primera adjudicación de 4,5 millones este año, y se ha trabajado con todo el tejido asociativo del ámbito cultural. Primera cuestión, por tanto, derechos culturales, creo, es algo que no tiene fin. El derecho cultural es un derecho progresivo. No podemos decir que un día estén ya cumplidos todos los derechos para todos los ciudadanos españoles. Hay algo que hay que ir trabajando, pero el balance de aquello que anunciábamos, que era una idea, que generó debate, que generó controversias, hoy empieza a ser una realidad tangible. Un ecosistema, el segundo ámbito, la segunda palanca, es seguir colaborando con el sector y fortalecer el sector cultural de nuestro país. Me estoy enrollando mucho. Voy a tratar de... Voy a tratar de resumir. Un ecosistema cultural fuerte y diverso. Primero, lo anunciamos hace un año y medio y todo el mundo nos miró con una cierta mirada de, mira, otro que lo va a intentar, la reforma del INAEM. ¿Os acordáis, los que sois de la ciudad? Cada vez que se anunciaba la reforma del INAEM se montaba una tormenta y se tiraba para atrás el plan que se había presentado el ministro X, me da igual cuál. Se hizo 3 o 4 intentos que no se consiguieron y nosotros, patapam, el primer mes ya anunciamos que reformaríamos el INAEM. Bien, lo hicimos con una idea que yo ya conté hace un año y medio, que era, el INAEM tiene 2 funciones que necesitan estar separadas, porque tiene una función que es la producción cultural, las unidades de producción, el Centro Nacional, el CDN, el Auditorio, la Orquesta, la Compañía Nacional de Danza, etcétera, que son muchas, que en todas las comunidades autónomas que tienen una orquesta, un teatro, tienen un organismo propio para ser gestionados ese espacio, y por otro lado el INAEM tenía la función de dar apoyo a todo el ecosistema teatral, musical, del circo y de la danza de nuestro país. Lo vimos claro, había que separar esas 2 funciones para hacerlas mejor ambas, y todo el mundo nos miró. Yo creo que es lo menos creíble que contamos en los inicios de nuestro mandato. Bien, pues hoy tenemos ya aprobada la nueva Dirección General para la danza, el circo y la música y el teatro. Y no solo eso, sino que además esta Dirección General no va a tener 2 subdirecciones, como hasta ahora tenía el INAEM, una para el teatro y otra para el teatro y la danza y otra para la música, sino que va a tener una para el teatro, una para la música, para el teatro y circo, una para la música y una para la danza. Por tanto, hemos robustecido el organigrama del Ministerio. El INAEM va a quedar como un organismo autónomo de gestión de las unidades de producción, en la que vamos a modificar sus estatutos para agilizar su gestión, y una dirección general que va a permitir tener un instrumento potente para dar soporte a todo este enorme, inmenso ecosistema del sector de las artes vivas en nuestro país. Creo sinceramente que además se ha hecho con acuerdo con el sector, se ha hecho con acuerdo sindical, lo hemos hecho paso a paso pero sin parar, y creo que hoy no es que tengamos ya la transformación hecha, pero hemos puesto los cimientos que son, vaya, que es muy difícil echarlos para atrás para tener realmente unas políticas en el ámbito de las artes escénicas más potentes de lo que hemos tenido hasta ahora. En la internacionalización he hablado de las ferias, del libro, en el cine hemos sido invitados en muchos festivales, estamos tratando de estar en todos los lugares posibles presentes, y en artes escénicas inauguramos el Festival de Aviñón de este año, poca cosa. En plurilingüismo hemos incorporado lenguas oficiales en todas las ayudas, no solo las oficiales, sino también las lenguas estatutarias de nuestro país. Hemos abierto la concesión de premios nacionales a la diversidad lingüística de nuestro país. Y para terminar, la tercera palanca era mejorar la inversión pública. Y claro, aquí diréis, bueno, aquí habéis pinchado porque no se han aprobado los presupuestos, con lo cual no hemos podido crecer. Pues os voy a decir que no, que hemos crecido, y prácticamente hemos crecido un 20% nuestro presupuesto. Y diréis, pero ¿y cómo lo han hecho estos magos? El mérito tiene un nombre, que es Carmen Páez, nuestra subsecretaria. ¿Por qué?
Porque el año 23, nosotros entramos en noviembre, estamos al final, sí, ¿no? Noviembre del 23, yo una de las cosas que pregunté es ¿qué nivel de ejecución presupuestaria tiene el Ministerio? Y el Ministerio de Cultura el año 23 lo cerró con un 70%. Es decir, a ti te dan 100 millones, por 1000 en el fondo son el presupuesto aproximado del Ministerio, y tienes capacidad de gastar 700. El 24, presupuesto prorrogado, volvíamos a tener los 1000. ¿Cómo podíamos crecer? Mejorando eficiencia. Bien, pues el primer año, el 25, llegamos al 85%. ¿Por qué? Pues porque calculamos mejor los contratos, hicimos una previsión mejor, nombramos a Carmen Páez subsecretaria del Ministerio, pero es que este año lo vamos a cerrar en el 95%. Es decir, que si gastaba el 23, el Ministerio de Cultura gastó 700 millones, el año 26 va a gastar 950. Bien, eso es crecer. Ya podéis imaginar que si continuamos mucho tiempo más con los presupuestos prorrogados, esa lógica se acaba, porque la caja continúa siendo la misma. Pero digo eso porque mucha gente me ha dicho, pero ¿y cómo habéis lanzado nuevas ayudas? ¿Cómo habéis lanzado proyectos que estaban parados de infraestructuras? ¿Cómo habéis puesto en marcha nuevos servicios, como la unidad contra las violencias machistas? Pues simplemente gestionando un poquito mejor. Porque las políticas siempre, en una mano hay que pensar en las ideas y en otra mano hay que colocar los números y las lógicas de gestión. De la misma manera que no recuerdo el número, pero en este momento somos ¿cuántos trabajadores más en el Ministerio? 300 trabajadores más en el Ministerio de Cultura. Las nóminas se pagan a todo el mundo y todo el mundo cobra a final de mes. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues con este crecimiento en eficiencia del propio Ministerio. Y ahora sí, Laura, perdona, que me he enrollado como una persiana. Simplemente las políticas deben tener también una lectura del impacto. Acabamos de tener hace muy poco la encuesta de hábitos culturales, se ha crecido en todas las prácticas culturales en nuestro país, hay un récord absoluto en asistencia a museos, a monumentos, a conciertos, a lectura, etcétera. En la lectura es una cosa espectacular porque además incluso los jóvenes que siempre se dicen no, vamos a hacer pedagogía, los jóvenes 10 puntos por encima de las generaciones mayores en lectura de libros, en asistencia a bibliotecas. Ha crecido el empleo cultural en nuestro país. Pero tenemos retos, y con eso sí termino. Uno, inteligencia artificial, que si queréis en el debate podemos entrar. Dos, hay que conseguir aprobar las dos leyes que aún tenemos, miro a Antonio, que lo hablábamos antes de empezar. Hay que aprobar las dos leyes. Son fundamentales. El cine necesita una ley del cine, necesita mejorar los incentivos fiscales, necesita mejorar su proyección, y necesitamos, por el reto de la inteligencia artificial y de los derechos de autor, aprobar la ley de la Oficina de Derechos de Autor. No va a ser fácil. Pero igual que hace un año y medio contábamos cosas que eran difíciles de implementar, pero creo que lo hemos conseguido y que el balance es positivo, no tiramos la toalla y vamos a batallar para continuar y culminar los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura, ahora hace un par de años. Muchísimas gracias por la atención. La verdad es que no sé si tiene más retos el Ministerio o yo ahora mismo para ordenar y repreguntar todas las cosas de las que hemos hablado, porque son un montón. Y hay algo que me rondaba toda la conversación, porque de algún modo creo que has empezado tu exposición con eso y diría que casi ha terminado con eso, y es que todo depende de los presupuestos y de la estabilidad política en España y de lo que vaya a pasar en los próximos meses, en los próximos años, porque claro, todo este trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 2 años en el Ministerio es fácilmente, se puede deshacer fácilmente, porque yo tengo la sensación de que las políticas culturales a veces son un azucarillo. Sí, la capacidad de construir tiene siempre su antítesis, que es la capacidad de destruir, y por tanto no les voy a engañar, no hay nada. A ver, hay un partido político que cada vez que llega al gobierno se carga el propio ministerio, con lo cual, imagínese, puede destrozar cualquier cosa que se le ponga por delante. Pero he de decirles que creo que en este momento el papel del Ministerio de Cultura... Por ejemplo, hay una cosa que no he contado.
Cuando hablo con mis colegas secretarios de Estado de otros ámbitos, para ellos su asignatura más complicada es cuando tienen comisión sectorial. Todos los ministerios tenemos la comisión sectorial, que es cuando reunimos a los consejeros de nuestro ramo y discutimos con ellos políticas generales, etcétera, acordamos cuestiones, etcétera. Para todos, claro, pues ustedes saben que mayoritariamente las comunidades autónomas hoy están gobernadas por el Partido Popular, hay algunas que no, pero de manera mayoritaria las 17 comunidades autónomas lo están, y pues claro, esas comisiones sectoriales pues son muy complicadas de gestionar. Y yo siempre les digo, pues para nosotros no. Y lo digo muy sinceramente, hemos podido trabajar con comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con muy buena relación. Hoy el ministro está presentando la reforma del Teatro Emperador en León y lo va a hacer con el gobierno, con el alcalde del Partido Socialista y con el gobierno autonómico del Partido Popular. Hace poco presentamos el Museo de Sevilla, lo hicimos con la consejera, con la que además tenemos una relación excelente. Estamos impulsando la Ribera Sacra como Patrimonio de la Humanidad en Galicia, una relación excelente, y además el consejero gallego, que es una persona sensible, me dijo, la primera vez que le vi, que le pregunté, ¿cuál es el principal reto que tenéis cultural? Y me dijo, el gallego. Y le dije, nos vamos a entender. Es decir, y en la última comisión sectorial, es públicas las actas, presentamos las subvenciones de arte y escuela, que las hacemos a través de las comunidades autónomas, y creo que fueron 2 comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular votaron en contra, sorprendentemente, renunciaban a tener unos recursos para impulsar unas políticas culturales. Pero 3 o 4, no recuerdo el nombre exacto, del propio Partido Popular, votaron a favor. La Rioja, la principal, que además hizo una defensa encendida, estábamos cerca de Logroño, y el presidente de La Rioja, que quiso presidir la comisión sectorial, no solo el consejero, lo defendió de manera... Es decir, cuando tú empiezas a colocar ideas fuertes y a hacer actuaciones contundentes, consigues acuerdos con aquellos que parece que es imposible tenerlos. Y por tanto, espero y creo que muchas de las cosas que hemos construido, un organigrama mucho más robusto, lo conté también en la primera, que ahora ya está totalmente consolidado, de carácter matricial, todo eso me da la sensación que será muy difícil de desmontar. Soy un optimista convencido. Pero entonces, ¿por qué no tenemos ley del cine? Bueno, porque las cosas son muy complicadas, pero y en este momento conseguir, fíjense, Junts per Catalunya hizo esa suerte de romper cualquier puente. Una de las poquísimas cosas que dijo, pero esta la vamos a dejar en barbecho porque queremos continuar discutiendo, es la ley del cine. Cuando tú consigues que además, y es un elemento muy importante, que el sector, criticándote, y muchas veces con debate, no de una manera entregada ni mucho menos, el sector del cine es un sector muy diverso, muy plural y complejo, pero entiende que tu objetivo es común, es muy difícil que alguien se baje del carro. Y por tanto yo confío, es la única ley importante que sigue viva y que por tanto vamos a hacer todo lo posible. Ahí hay un elemento central y es la mejora de los incentivos que ha de incorporar la ley del cine. Los incentivos son fundamentales porque los incentivos fiscales a la producción cultural es la mejor manera de dar apoyo al sector, porque no hay siempre esto que decimos de la burocracia, que es difícil, las subvenciones, etcétera. El incentivo es, digamos, tiene un automatismo. Si tú consigues determinadas cuestiones, tienes automáticamente hoy el 30% de la financiación de tu película o de tu producción teatral. Bien, si eso lo pudiéramos mejorar un poco, yo sostengo una tesis que no he tenido tiempo de estudiarla a fondo, pero estaría bastante de acuerdo en que el momento brillante que el cine español está atravesando en este momento tiene mucho que ver con los incentivos fiscales. Tiene mucho que ver con esa capilaridad, con esa lluvia fina que se distribuye y que permite proyectos muy pequeñitos, documentales, no solo las grandes producciones, que también se benefician y está bien que lo hagan, sino muchísimas que permiten hacer ese salto, y hoy el cine español goza de una salud importantísima. Bien, si conseguir mejorar eso, me cuesta entender que haya alguien que esté en contra.
Bueno, otra, por una de cal y otra de arena, es la reforma del INAEM, con esa creación de esa Dirección General de Artes Escénicas, esas 3 subdirecciones, con la de danza y creación interdisciplinar, esa subdirección, digamos, de danza que también significa un gesto hacia el mundo de la danza también muy castigado y con mucha necesidad también de protección y bueno, pues de cuidados. ¿Cómo lo habéis logrado cuando estabas diciendo antes, bueno, cuando llegamos vamos a hacer la reforma del INAEM, no se había conseguido? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Qué habéis tenido que tocar que no se haya tocado antes? ¿Por qué no se había hecho antes? Yo creo que en este caso, primero el acierto, perdonad la inmodestia, el acierto en la visión. La reforma del INAEM siempre se había tratado como una cuestión exclusivamente jurídica. Tenemos siempre esta cosa de la ley de contratos, que es tan complicada, las leyes de la administración pública que son tan complicadas, que no permiten la actividad artística o que la dificultan mucho. Y por tanto había una reflexión exclusivamente, hay que hacerle un vestido a medida, una ley o convertirlo en fundación. Esas eran las propuestas que tenían encima de la mesa. Uno de golpe dice, bien, cerremos el ruido, apartemos un momento el ruido. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal, y además estaba escrito en un informe de una subdirectora, creo en ese entonces, de Función Pública, ya estaba escrito, son 2 funciones difíciles de compaginar. Hay un teórico francés, Jacques Rigaud, que estuvo en los inicios de las políticas, murió ya hace años, que él decía, los centros culturales necesitan contrato-programa. ¿Cómo era? Contrato programa, no me acuerdo del tercero. Pero había una característica fundamental que era autonomía. Un teatro necesita ser autónomo, necesita poder llegar a acuerdos con otros teatros para hacer coproducciones. Un museo igual, necesita... Claro, pensar que en el INAEM, cuando uno paga una entrada al Centro Nacional de Teatro, al CDN, al Centro Dramático Nacional, ese dinero se va a Hacienda. No tienen ni la autonomía para gestionar sus propios recursos. Eso... no es mirar en lo jurídico, luego ya encontraremos la fórmula jurídica que se adapte mejor a ese funcionamiento, sino es pensar en términos organizativos. Y creo que la visión fue lo acertado, que permitió construir el consenso suficiente y convencer a nuestros colegas de Hacienda y de Función Pública que esa era la vía. Y hemos conseguido una cosa muy difícil hoy en la Administración, que es una nueva Dirección General. Pensar que tanto Hacienda como Función Pública se resiste mucho a estructurar nuevas direcciones generales, porque en el fondo eso conlleva más recursos, indiscutiblemente, a medio y largo plazo. Y lo hemos conseguido, creo, sinceramente, por un trabajo técnico muy bien hecho y con acuerdo del sector, de los sindicatos interno y externo del INAEM. ¿Cómo va a seguir desarrollándose esa reforma? Me gustaría también, yo sigo preguntando, pero creo que vuestras preguntas, aunque hay un turno de preguntas más adelante, si en algún momento que yo esté conversando sobre algo en concreto queréis hacer una pregunta, creo que puede ser interesante que la hagáis, si queréis hacerme un gesto, y podemos hacer más debate ya incluso, pero esa reforma tiene que seguir adelante con los estatutos de los que ya hemos hablado. Sí, hay 2 cosas. La primera es poner en marcha la Dirección General, que empieza por nombrar un director o directora general. Iba por ahí yo también. Que lo haremos en brevísimo. Se aprobó hace una semana, o sea que estamos aún en el tiempo natural de hacerlo. Y luego hay que poner en marcha toda la Dirección General con las subdirecciones, hacer la división de personal, de recursos, presupuestaria, etcétera, que eso nos va a llevar un tiempo, habrá un periodo de transición. No hay cosa, llevo muchos años en la gestión pública. A la gente le parece que lo difícil, no sé, es presentarse a elecciones y ganar, etcétera, que debe ser muy complicado. Lo más difícil es reformar la administración pública, es lo más complicado. Por tanto, hay un periodo de transición y luego hay una cosa básica que es modificar los estatutos del INAEM. El INAEM tiene que dotarse de una estructura jurídica que le permita más autonomía, más capacidad de gestionar sus propios recursos, más capacidad de poder contratar personal, más capacidad de hacer giras y coproducciones, es decir, más capacidad y potencia y músculo a estas enormes unidades de producción con un nivel de calidad impresionante, pero que necesitamos sacarle mucho más partido del que hoy se le puede sacar. También una de las cosas que ha sucedido durante este último año es esa trágica Dana, que ha tenido también enormes consecuencias en el mundo cultural, en los archivos,
en librerías, en esas agrupaciones musicales tan importantes en Valencia, donde dentro de ese presupuesto también se ha sacado una partida para ello. Sí, hemos dedicado más de 6 millones de euros a intervenir directamente en la zona afectada por la Dana. Y te contaré una cosa que seguramente es el momento que me sentí más feliz de la gestión de estos 2 años. Nos llamaron un conjunto de asociaciones valencianas que entregaban unos premios a gente que se había dedicado de manera especial a la Dana, ¿no? Grupos de voluntarios, asociaciones, entidades que habían estado cerca. Y yo pensé que nos invitaban como ministerio a nivel institucional a estar. No, nos invitaban porque nos daban un premio. Y sinceramente, en el momento que me tocó recogerlo a mí, que vi el teatro valenciano, el auditorio donde se hizo, todo el mundo aplaudiendo, pues es esos momentos que me los llevaré conmigo cuando termine esta responsabilidad. Porque cuando hay un desastre de ese tipo, que puede pasar y que seguramente uno ha de preguntarse pues todo lo que no se hizo para evitar esas muertes, etcétera, etcétera. Pero uno lo que tiene que hacer es volcarse. Ahí ha habido una persona clave, antes hablaba de Carmen, María José, que además de directora general del libro, es valenciana, le tocó muy de cerca y nos permitió imaginar en muy poco tiempo una actuación inmediata. Hicimos una cosa, porque todo el mundo quiere hacer cosas, pero en estos momentos tienes que tocar el nervio de lo que es necesario. Y vimos que todo el mundo convocaba ayudas. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una oficinita para que cualquier miembro del sector cultural pueda ir allí y saber a qué ayuda se puede acoger? También convocaremos propias nosotros, para librerías, etcétera. Pero sobre todo porque hay negocios que pueden tener ayudas de otro tipo que no sean exclusivamente las del Ministerio de Cultura. Y creo que eso todas las entidades valencianas nos lo han agradecido y creo que fue una de las mejores respuestas que hemos hecho, ¿no? Siempre pasa cuando gestionas un ministerio que tú tienes tu plan, pero aparecen tormentas y hay que acogerlas, y creo que realmente yo estoy muy satisfecho y agradezco por descontado a María José y a todo el equipo del Ministerio porque nos volcamos para hacerlo sin además querer sacarle ningún partido más que estar cerca de las víctimas y sobre todo de todo el entorno cultural que había sido afectado. Me gustó mucho, han habido reacciones siempre que hay desgracias, que ojalá no vuelvan a ocurrir, pero hay reacciones que sacan lo mejor de la condición humana, ¿no? Ese laboratorio de restauración de fotografías de la universidad que se prestó a recuperar los álbumes familiares de las familias que les habían inundado la casa. Vaya, me parece de esos gestos en los que hay que estar, en los que hay que cualquier recurso es poco para facilitar la recuperación de una zona devastada como eso estaba pensando en esa recuperación de los archivos tan importante también, y por eso quería detenerme un momento en el asunto de la memoria histórica y de las fundaciones y de los archivos en este sentido, porque me pilló, por contar una anécdota también, casualmente el 20N en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca, una visita que teníamos prevista hace tiempo, y fue un momento muy emocionante estar allí, ver cómo trabajan los archiveros también, con qué pasión y esfuerzo trabajan y con todas las dificultades también a las que se enfrentan para la digitalización, y como en esos días también pues supimos la intención del cierre de esas otras fundaciones y demás. Pero ¿qué va a pasar con todos esos documentos? Porque esos documentos son archivos importantes para los historiadores, especialmente los de la Fundación Francisco Franco. Ese archivo es público, más allá de lo que ocurra con la Fundación. Cualquier archivo de un jefe del Estado, aunque haya sido un dictador, por ley es público, debe ser público y ha de estar custodiado por lo público. Y lo que vamos a batallar es que eso pase. El Ministerio ya hizo una cosa, que es la documentación y la digitalización de todos estos documentos, pero lo que tiene que estar es custodiado por un archivo público, tan fácil como esto. Y hay que batallar para que eso se pueda conseguir. De la misma manera que hay que batallar para el cierre de la fundación. No podemos tener una fundación que enaltece a un dictador que ejerció la violencia sobre la población española, que a su responsabilidad hay que achacarle muertos, desaparecidos, cosas tan dantescas como el Valle de Cuelgamuros o el antiguo. Por tanto... ¿Cuál sería la idea? ¿Dónde estarían esos archivos? ¿En el archivo de Salamanca? Bueno, es que el propio Archivo General de la Administración tiene un archivo de los presidentes, digamos, y por tanto es ahí donde tiene que estar, a disposición de todos los historiadores, académicos. Vaya, es que es una cosa que debería...
debería haber pasado ya hace muchos años. Pero bueno, este país empezó a hablar de memoria democrática después de muchos años de tener la democracia en marcha. Pero eso es una cosa que, vaya, es que no debería haber discusión. Bueno, hay sectores también que les reprochan que hayan eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia, también esa mirada decolonial, pues esa revisión del Museo de América, del antropológico, aunque esta no es una postura ni exclusiva de España ni reciente, ¿no? Tampoco. ¿Cómo explicaría un poco más la importancia de esta revisión y por qué cree que levanta tantas suspicacias? A ver, el marco colonial lo que hacía es dejar a muchos ciudadanos fuera del foco, para contarlo de manera sencilla, ¿no? Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estaban fuera de la luz. Se contaba con una historia exclusivamente en clave positiva. Llevamos la cultura, llevamos la industria, llevamos etcétera. Lo que pretende superar el marco colonial es simplemente emplear el foco, iluminar aquello que ha estado oscurecido. Es que esa es la perspectiva básica de los derechos culturales, iluminar aquello que se situó en la periferia, se situó escondido y se situó en la oscuridad, volverlo a poner. Hoy, además, eso tiene una importancia, hay saberes ancestrales que hoy tienen una vigencia y una necesidad de volver a la escena pública fundamental. Lo que hizo Sandra Gamarra, que España la haya representado en la Bienal de Venecia, una artista de origen latinoamericano, también española, que lo que hacía era una revisión de la idea de pinacoteca, basada en una serie de obras del Prado y poniendo el foco en aquellos elementos que no nos han contado. Eso es la perspectiva y eso es lo que vuelve a construir un nosotros, vuelve a construir un modelo inclusivo cultural. Por eso hay ruido cuando se planteó, pero luego las cosas se van imponiendo, porque no es estar en contra de, es estar abierto a favor de todos y de todas. Y por eso es necesario que el Museo de América cuente la historia en todas sus dimensiones, incorpore los colectivos migrantes que provienen de los países iberoamericanos y que hoy conviven con nosotros y son ciudadanos de nuestras ciudades. Y eso es simplemente, insisto, sacar a la luz aspectos culturales que habían quedado en la oscuridad. La semana que viene empieza... Había un antropólogo catalán que decía, ¿os acordáis cuando se puso de moda la sociedad del conocimiento? Pues él decía, pero si el problema no es la sociedad del conocimiento, todas las sociedades humanas son del conocimiento, a ver qué nos diferencia del resto de seres humanos si no es el conocimiento. El problema que tenemos hoy es la sociedad del reconocimiento. Ese es un tema central. Y la mirada decolonial, la mirada anticolonial, como le llaman algunos, es simplemente situarse en la sociedad del reconocimiento al otro. Decía que la semana que viene empieza la FIL en Guadalajara, sí. El año pasado España, ahora Barcelona. Yo tengo la sensación de que el Ministerio, bueno, la Dirección General del Libro, entendió hace mucho tiempo la importancia de nuestra industria editorial, de cómo el español nos permite ser cabeza de lanza de una industria editorial que, bueno, hemos hablado antes de esa cuestión económica, no solo, pero es que es muy importante esa cuestión económica. Es importantísima y déjame hacer una anécdota que lo conté en la presentación de la FIL española, que primero fue Europa, luego España, luego Barcelona. Yo decía, la siguiente Vallcarca, que es mi barrio, para poder... porque realmente se han volcado, ¿no? Y además aquí Marisol Schulz, la directora de la FIL, ha tenido un papel central y eso nos ha permitido, fijaros, hay un hilo quizá invisible pero directo entre la participación de España en la FIL y el reconocimiento que hicimos a México hace poco, el ministro Álvarez, con la inauguración de la exposición de la mujer indígena que se hizo en España en 3 lugares distintos. Recomponer, no podíamos tener un conflicto abierto con una sociedad tan próxima. Siempre que voy a México les digo, es que yo no estoy en el extranjero, estoy en casa. Yo tuve familiares exiliados, y aún los tengo, digamos, sus descendientes que se quedaron en México. Ciudad de México es mi ciudad, no como tantas otras latinoamericanas.
la FIL, por eso digo que, claro que es importante la dimensión económica, esta camisa se me va abriendo. Claro que es importante la dimensión económica del sector editorial, por descontado, es fundamental, y la presencia del mundo editorial español es importantísima. En la FIL, nuestras principales editoriales están siempre, seamos país invitado, ciudad invitada, barrio invitado o continente invitado, ellas están por descontado. Lo que nos permite esos espacios es construir esa diplomacia cultural que nos permite otra vez construir un nosotros y resolver conflictos, heridas del pasado, resolverlos con diálogo, aceptando la crítica, colocándose en el lugar de otro, con una perspectiva crítica. Eso es lo que nos ha permitido decir que superaríamos el marco colonial, apostar por Iberoamérica, que el Ministerio de Cultura ha hecho una apuesta indiscutible por estar presente en todos los países iberoamericanos, grandes y pequeños. Eso nos permite después volver a construir relaciones lógicas, comunes, compartidas, con países tan importantes, tan cercanos y que amamos tanto como es México. Otro hito que fue España como país invitado en Angoulême, que para el cómic español eso también fue absolutamente histórico. Pero bueno, esto ya, en este sentido, ya que estamos hablando de literatura, ¿qué podría hacer el Ministerio para que tengamos un próximo Nobel de Literatura? Pues la verdad es que ahora me has pillado. ¿Qué podemos hacer? Pues proyectar al máximo a nuestros escritores y escritoras y creo que lo estamos haciendo. Y luego hay otra cosa que ahora me chiva María José, que tiene toda la razón, que es traducción. Hemos de conseguir que nuestros escritores y escritoras estén traducidos al máximo número de idiomas. Hicimos siempre, tanto en la FIL de Guadalajara como en la FIL de Bogotá, como en la de Panamá, como en las que haremos, un esfuerzo por ir con los escritores reconocidos, porque esos son obviamente el enganche, pero traer nuevas generaciones de escritores, provocando encuentros para que fueran traducidos, para que fueran reconocidos, para que fueran editados o coeditados en esos países. Y eso en todos los países europeos, etcétera, es importantísimo y es indispensable, porque esas voces principales literarias de nuestro país se conozcan, se reconozcan y puedan ir subiendo peldaños en esa carrera larga que son estos premios Nobel. Además, a todo el mundo le gusta descubrir a la nueva ola de escritores españoles, ¿no? En las ferias o en cualquier suplemento cultural de cualquier país, ¿no? Siempre descubrir autores es importante, ¿no? Y a todo el mundo le gusta. Bueno, sigo invitándoos a que participéis en cualquier momento. Pero fíjate que ahora dices una cosa que es importantísima y que tiene que ver con lo que yo contaba del acceso. El descubrir, hay una cosa que yo he descubierto tanto en México como en Colombia, que la relación entre los ciudadanos y la cultura es muy distinta que la que tenemos en Europa. En Europa estamos como desengañados. A ver qué nos van a contar. Y tú vas a cualquier encuentro, etcétera, y hay como una cierta displicencia, ¿no? Como, ya no hay nada nuevo para contar. En Latinoamérica encuentras las salas, Pilar estuvo en todos los actos, y me puedo corroborar, en todas las salas, en todas las presentaciones, la gente ávida de descubrir, ávida de conocer, ávida de... Latinoamérica nos tiene muchas cosas que enseñar. Y esa relación el acceso aquí, hacemos una feria, también viene mucha gente, pero hay un tipo de relación con el ámbito cultural que es distinta y que aquí debiéramos recuperar, que es ese interés por lo nuevo, por la descubierta, por sentarme a escuchar. No hay cosa que me produzca, como voy a muchos estrenos teatrales o cinematográficos, ¿no? Aquí lo propio es criticar lo que acabas de ver cuando sales, porque si no parece que no entiendes suficiente, ¿no? O sea, una película que tiene todos los premios, todos los éxitos, pero tú le has encontrado una puta... Bueno, creo que hay una actitud que debiéramos compartir y es que la cultura, si te llega, si te transforma, hay que abrirse, ¿no? Hay que ir con el corazón abierto a escuchar y aprender. Y creo que las ferias latinoamericanas realmente tienes el público... Bueno, en ese sentido la Feria de México es popular, ¿no? Como es nuestra Feria del Libro, ya que veo a Eva Orue por ahí también. Todo lo que sea que aspire a lo popular, a acercar a la gente, a involucrarla, a que se sienta parte de la cultura, siempre tiene ese camino de vuelta. Eso sería coger el rábano por la sopa, que decía Ortega. Exacto, por eso yo voy a ir cerrando un poco de esta manera circular, para que por favor podáis vosotros también conversar o plantear algo, porque a mí sí que me gustaría que terminara, por lo menos esta conversación nuestra,
bueno, pues lo que hemos dicho aquí, ¿no? Llevas muchos años vinculado a la cultura, desde el Ayuntamiento de Barcelona, en este equipo del Ministerio. En el equipo del Ministerio también hay mucha gente que procede de muchos lugares de la cultura, entonces hay un vasto conocimiento ahí, ¿no? Del análisis. Pero insisto, ¿cuál es la huella que creéis que va a ser importante que dejéis y que no se debería borrar la herencia, digo, si hubiera un cambio de gobierno? Yo creo creo, sinceramente, que la perspectiva de los derechos culturales se ha impuesto. Y eso es importante, porque coloca al ciudadano en el centro. Y eso difícilmente puede cambiar. Luego se pueden hacer más cosas, menos cosas, se le puede dar más importancia, se le puede inyectar más energía o menos energía. Pero cuando uno consigue una concepción, e insisto, que incluso tuve en Mondiacul una mesa redonda con todos los consejeros de cultura que sus zonas habían sido afectadas por algún desastre natural, no solo Valencia, sino otras por incendios, etcétera, que habían afectado patrimonio. Y el tono fue muy común. Es que creo que se ha instalado, y también a nivel internacional, una perspectiva de que ante los retos que tenemos climáticos, polarización de la sociedad, esos retos, desigualdades sociales, desigualdades de género, la perspectiva cultural es la mayonesa que ha de permitir volver a unir todos esos elementos que hoy nos separan. Y creo sinceramente que eso ha llegado a entrar en el ámbito de la cultura y en aquellos responsables políticos de partidos muy distintos y que pensamos muy distinto, que la cultura es esencial. Y por eso creo que eso quedará, sí. Y que España, a pesar de que, no a pesar, sino, no lo digo a pesar, creo que es a favor, tiene las competencias culturales transferidas y no hemos de olvidarlo, pero el Ministerio tiene un papel central de aglutinador, de promotor internacional, de mejora normativa, de abrir nuevos espacios, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones entre educación y cultura. Es decir, es un ministerio muy distinto, por ejemplo, al francés. El francés, prácticamente todas las competencias culturales públicas dependen del ministro de Francia. Había un ministro de Educación francés que decía: yo mi sueño es que todos los niños de la misma edad abran el mismo libro el mismo día y a la misma hora. Francia siempre ha tenido esa idea de homogeneidad en las políticas. Nosotros somos un modelo radicalmente distinto y es poderosísimo el dar una suerte de diversidad, de generar muchas sinergias bottom-up, lo que está ocurriendo en el mundo rural a nivel cultural, que nace del propio territorio. Pero eso necesita un instrumento con mucha autoritas para poder manejar, porque nosotros no lo manejamos desde la autoridad. Yo no puedo ordenar a un consejero, a un concejal que haga A o haga B, o que abra de una manera, pero sí puedo convencer, puedo tratar de establecer la mesa de diálogo, la conversación necesaria para que las políticas culturales avancen. Y creo que en ese sentido, vaya, hemos demostrado que es posible utilizando ese instrumento que es maravilloso. Y yo me enamoro de las organizaciones, siempre me ha pasado, y la verdad es que el Ministerio de Cultura es, vaya, entré con todas mis recelos periféricos y me voy a ir enamoradísimo de ese edificio de la Plaza del Rey. Me gusta que mucho. Tantos problemas y dificultades nos da también. Concepto recelos periféricos, me gusta como título también de novela. Yo abro también la conversación, os la abro a vosotros, que sois los que más conocéis el terreno, el tejido y los que tendréis un montón de preguntas. Mira, Antonio. Vamos a empezar por aquí, luego seguimos allí. Muchas gracias por la intervención, muchas gracias por la interesante conversación que habéis tenido también. Yo tengo que hablar de inteligencia artificial, secretario. No he hablado porque pensaba que me preguntaría. Me la ibas a sacar. Vamos a ver, desde el escenario global tenemos ya conciencia de que tenemos dificultades en Europa para alcanzar consensos, para alcanzar mayorías, para reforzar de alguna manera o reconducir el impacto de la implementación ya imparable de la inteligencia artificial, no solo en la sociedad en general, sino particularmente en la comunidad creativa. Esta semana se hizo un anuncio dramático de que hay una moratoria un año más para implementar parte del reglamento de inteligencia artificial.
Ayer o anteayer hubo una reunión del ámbito del comercio entre Estados Unidos, representantes de Estados Unidos y de la Comisión Europea, que los norteamericanos dijeron claramente que el eje es que la regulación en el marco digital pues quede absolutamente diluida. Bueno, estamos en un escenario europeo verdaderamente complejo. Entonces la pregunta es, desde la perspectiva del Ministerio, ¿lo único que nos queda a la comunidad creativa es demandar? ¿Solo tenemos la opción de demandar por todo el expolio que se ha producido, por la expropiación forzosa de contenidos durante estos largos años que la implementación de la inteligencia artificial, usurpando los contenidos protegidos de los titulares de derechos para entrenar los modelos que tienen una actividad comercial clarísima, que no solo afecta a la comunidad creativa, comunidad cultural, sino también a la prensa de una forma clarísima? ¿Qué nos va a quedar el año que viene en el ámbito del mundo de la prensa? Si probablemente van a quebrar la mayor parte de los medios de comunicación digitales porque ya no hay negocio. ¿Qué nos queda? ¿Demandar solo? Muchas gracias. Sí, a ver, una reflexión general y luego entro a la pregunta concreta. Si estudiáramos la evolución de las sociedades humanas, veríamos que el elemento que desata las grandes transformaciones siempre tiene una raíz tecnológica. Una nueva tecnología organiza de manera distinta la sociedad, organiza de manera distinta la economía, organiza de manera distinta las estructuras sociales e incluso genera cultura, una nueva forma de cultura. Ocurrió con la máquina de vapor, ocurrió con la imprenta, ocurrió con la transformación digital que empieza a mediados del siglo XX, pero que se expande a finales del XX con Internet y con los móviles, etcétera, y con las redes. La tecnología provoca cambios. ¿Qué ocurre? Que uno tiene la caja de herramientas para regular esos cambios de una época anterior y no cuadran. Digo eso porque tú conoces bien que nosotros tratamos de sacar un Real Decreto con la norma que permitiera sacar licencias colectivas para usos de inteligencia artificial y fue el propio sector que dijo no lo vemos claro. ¿Cuál era el problema de ese Real Decreto? El problema de ese Real Decreto es que es verdad, tratábamos de aplicar la lógica de una economía o de una sociedad industrial a una economía y a una sociedad postindustrial. Y no convencía a nadie, ni convencía al sector de la IA, ni convencía al sector al que íbamos a proteger. Digo eso porque creo que hay una cuestión conceptual que hay que abordar de manera muy seria y que además no la podemos abordar en un solo país. La IA funciona a escala global y no la podemos abordar desde un solo lugar. Dicho eso, como reflexión general, estoy de acuerdo con tu posición. Es evidente que la IA está utilizando creaciones artísticas, culturales, escritas, visuales, etcétera, para generar un negocio sin retribuir, sin transparencia, sin dejar rastro, etcétera. Es así y no podemos decirlo de otra manera. Y eso hay que inventar la manera de resolverlo. El asunto es que a veces tú tienes confrontación entre dos sectores o entre dos ámbitos de la vida social que se pelean porque unos quieren blanco y otros quieren negro. Hay veces que ese combate, esa pelea, necesita reflexión para ver de qué manera resuelvo ese conflicto. Y lo que trataba de aportar es que no es un conflicto que se resuelva sentando a dos en una mesa. En Mondiacul se vio. En Mondiacul todos los ministros pidieron que la IA también fuera uno de los temas. Sabéis que la paz, la IA fue uno. Fui a varias sesiones. A pesar de que pusiéramos speakers que abrían el tema de conversación, todos los ministros estaban en el mismo tono que estamos aquí. Hay que garantizar los derechos de autor, hay que garantizar la transparencia. Y yo a muchos al salir les decía, ¿pero cómo? ¿Cómo estáis planteando hacerlo? Y ahí hay lagunas importantes que hay que reflexionar desde el sector, desde muchos ámbitos, para encontrar de qué manera podemos adaptar esa nueva tecnología a sostener, por descontado, los derechos a la creación. Hay un hilo directo entre lo que provocan los algoritmos y creaciones anteriores. Y eso y la transparencia, la trazabilidad de la información, de los contenidos, etcétera. Vaya, es que a mí no me cabe en la cabeza que eso algún día no podamos conseguir un acuerdo de carácter internacional para regularlo, porque si no tendremos problemas serios.
Y luego hay otra reflexión ya de carácter, casi diría más filosófica o ética, ¿no? Que es qué ocurre en un momento que la sociedad es capaz de generar material simbólico sin intervención humana. Y eso nos abre, no voy a entrar en esa materia, pero eso también nos abre una reflexión indispensable y necesaria para hacer de cara al futuro. Pero insisto que creo que hay que hacer una reflexión a fondo. No tengo una respuesta clara. Y no me parece, y vaya, han habido demandas en todas partes, algunas se han ganado, grandes medios de comunicación han ganado a grandes corporaciones, por descontado. Es obvio que con la legislación actual hay cosas que no se pueden hacer y es lógico que uno, si se siente violado su derecho de autor en una determinada acción o actuación, pues que haya demandas judiciales. Teníamos aquí una pregunta. Sí, hola, buenos días. Hola. Muchas gracias, Jordi. Mira, tengo dos preguntas, que una de hecho me ha salido escuchándote hablar, y es, teniendo en cuenta que mencionabas, por ejemplo, que todos reconocemos el auge de la extrema derecha, que decías que incluso hay partidos que si llegan al poder siempre proponen suprimir el propio ministerio, ¿qué hacemos o qué le decimos o cómo damos seguridad a aquellos ciudadanos que consideren que se vuelve al año 81 con esta nueva reforma? Es decir, que de repente sacamos las actividades de fomento tan importantes para el sector a ser desarrolladas por una dirección general que al final es un órgano interno de ministerio susceptible de ser suprimido con rango de Real Decreto, frente a la estabilidad que puede ofrecer un organismo autónomo con rango de ley, entidad jurídica propia, ¿no? ¿Qué le responderíais a esas personas? A ver, yo también haría una respuesta general. Vivimos en democracia y, por tanto, hay que respetar las perspectivas que tenga cada uno. Hay algunos que me dicen, bueno, pero ¿y esta convocatoria de ayudas garantizáis que será siempre? Oiga, es que esto es una potestad del ministro o ministra que esté ocupando la silla del ministerio. De la misma manera, no hay rango ni legal ni de instituto autónomo que asegure y garantice que eso va a pervivir. Todo es sujeto de poderse transformar, eliminar, suspender, lo que sea. Y eso es el juego democrático. ¿Qué podemos hacer como ministerio y como sector? Seguro que si ahora repasáramos pues, grandes instituciones culturales, diríamos, nadie va a cerrar un gran museo, nadie va a cerrar. ¿Por qué? Porque han conseguido un consenso a su alrededor, social, cultural. Bueno, pues lo que hay que trabajar es en eso, es en ir generando. Por eso he tratado de contar que Mondiacul había sido importante, porque cuando uno va teniendo consensos alrededor sobre lo que hace, es más difícil que luego eso se desmonte, porque va a tener una respuesta más contundente por parte de la sociedad que si tú has hecho un invento que solo te lo crees tú, ¿no? Que es fácil que el viento se lo lleve. Y por tanto lo que es importante y es indispensable que este marco compartido vaya tomando cuerpo, vaya tomando raíces, vaya articulándose bien para poder conseguir que haya avances que luego no puedan ser retrocesos, ¿no? De todas maneras, ya lo he dicho antes, soy un optimista convencido y yo creo que hay gobierno de progreso por años. Y vaya, y además creo que las cosas van a ir tomando cuerpo. No veo una alternativa con modelo de país y sin modelo de país es muy difícil ganar unas elecciones y no lo hay. Entonces, yo creo que nosotros lo que hemos de hacer es continuar trabajando, pensando en el presente, pero pensando en el futuro. Tú no puedes gobernar solo resolviendo las 4 jugadas de la semana, sino que siempre hay que tener una perspectiva larga y veremos a ver si dentro de 2 años nos podemos volver a ver. Bueno, estamos deseando también conocer los nombres de quién serán los subdirectores, bueno, el de Subdirección General de Danza, que es el que queda pendiente, así como la Dirección General. La otra pregunta que tenía era hasta qué punto va a ser, podemos entender que es preceptivo el reconocimiento de que se contemplará la creación de una oficina de difusión de la danza. Yo al final trabajo, mi entidad para la que trabajo, soy la gerente de la Federación Estatal de Asociaciones
de empresas y compañías profesionales de danza. La Federación no ha sido parte en ningún momento de esta reforma, ni ha sido invitada a conversar respecto al diseño de estas estructuras clave para nuestro sector. La Oficina de Difusión de la Danza es un reclamo histórico, con una deuda histórica por el Centro de Difusión de la Danza. No aparece siquiera en el organigrama todavía. ¿Cuándo vamos a sentarnos a la mesa para poder diseñar conjuntamente, más teniendo en cuenta la experiencia que tenemos desde el año 2012 con la iniciativa de internacionalización de Dance from Spain? ¿Y hasta qué punto eso va a ser preceptivo, que él se contempla, se convertirá en realidad? Mira, yo la única cosa que te puedo decir, primera, la respuesta a las demandas del sector se hace de muchas maneras. Yo creo que teníamos dos sectores cuando llegamos que se quejaban de no tener una estructura propia en el Ministerio: las artes visuales y la danza. Hoy tenemos una subdirección dedicada a las artes visuales, y además con un director a su cargo, y tendremos una subdirección de la danza dentro de la Dirección General de las Artes Escénicas. Eso es responder a una demanda. Eso ahora hay que implementarlo. Implementarlo quiere decir nombrar personas y volver a discutir con el sector de qué manera y con qué programas y con qué ayudas y de qué forma y con qué instrumentos y con qué estrategias hay que ir avanzando. Pero la demanda de trazo grueso, la demanda que exigía ponerse de verdad a discutir con otros ministerios, etcétera, para poder robustecer la estructura del ministerio, creo que se ha conseguido y se ha conseguido con creces. La Oficina de Difusión de la Danza existirá, no tengas ninguna duda. Un poco parecida al Centro Nacional de la Música. Ese instrumento que lo que busca no es tanto el apoyo al sector, sino impulsar producciones, impulsar programaciones por todo el país. Porque ese sí que se queda dentro del organigrama del INAEM y la oficina se prevé que se incorporará a la nueva dirección general. Si son más o menos lo mismo. Pues sinceramente, bueno, el centro porque ya existía y la oficina hay que crearla, pero la decisión de crear la subdirección de la danza lleva implícito... No, digo ¿por qué la oficina no se queda entonces en la dirección dentro como unidades de producción del INAEM? Uy, bueno, esto lo veremos. Ahora, precisamente ahora es donde... Es que tú ya me haces preguntas del futuro. Eso es lo que ahora estamos discutiendo, cuál es la mejor manera de articular todas estas unidades que nos ha aprobado Hacienda y que nos ha aprobado Función Pública para poder salir lo más potentes posibles cuando despleguemos el conjunto de la Dirección General. Hay que ir por pasos. Yo lo que te puedo decir hoy es que habrá una subdirección y habrá una oficina de difusión de la danza, no tengas ninguna duda. Y nos quedará desde mi punto de vista un ámbito que es importantísimo y que además al cual yo quiero especialmente, que es el circo. Pero no todo se puede hacer de una tacada. Pues nada, muchas gracias y de nuevo solo reiterar el interés que tiene la Federación de formar parte en el diseño de estas estructuras. Muy bien, gracias. Pues recojo el guante. ¿Más cuestiones? Bueno, pues creo que ha quedado todo muy claro. Yo por mi parte muchas gracias y adelante. Laura, muchísimas gracias. Hemos casi cuadrado el tiempo que habíamos dicho. O sea que yo podría estar un par de horas más, pero entiendo que todos tenemos trabajo. Gracias a todos. Muchas gracias, de verdad.